Damos la bienvenida al maestro José Manuel Álvarez González, jefe de la División de Ciencias Jurídicas, para quien pedimos un fuerte aplauso. De igual manera, damos la bienvenida al doctor Víctor Humberto Benítez González, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México. Muchas gracias. A la doctora Luz María Islas Colín, profesora de Derecho Romano en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Al doctor Juan Ortiñas Barajas, notario público 38 del Estado de México. Al maestro Hernando Rodríguez Hernández, director del Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios del Estado de México. Al notario Arturo González Jiménez, notario público 95 del Estado de México. Y al licenciado Bruno Giles Saldívar. A continuación, el maestro José Manuel Álvarez González, jefe de la División de Ciencias Jurídicas, dirigirá un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a nombre de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y de la División de Ciencias Jurídicas a esta conferencia titulada Concepto de propiedad en Roma, evolución histórica y perspectivas digitales actuales. Saludo con especial aprecio a las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan en el Presidium, doctor Víctor Humberto Benítez González, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México. A la doctora Luz María Islas Colín, profesionista destacada, que ha sido docente en nuestra facultad, a quien es de casa, se le estima y se le recibe siempre con cariño, al doctor Juan Ortiñas Barajas, notario público número 38 del Estado de México. Bienvenido, como siempre. Al maestro Bernardo Rodríguez Hernández, director del Instituto de Estudios Notariales del Estado de México, y al notario Arturo González Jiménez, notario público número 95, también del Estado de México, profesor de nuestra facultad. Asimismo, extiendo un saludo afectuoso a nuestro moderador, licenciado Bruno Giles Saldívar, igual que a los docentes, estudiantes, miembros de la comunidad universitaria de esta facultad y a quienes nos acompañan de otras universidades que hoy se congregan en este espacio académico de manera física y a quienes nos ven y escuchan a distancia. El tema que nos convoca esta tarde es de enorme relevancia jurídica e histórica. Hablar del concepto de propiedad en Roma es hablar de los cimientos del derecho civil y del pensamiento jurídico occidental. En el derecho romano, la dominium, ese poder absoluto del propietario sobre la cosa, fue una noción que estructuró no solo las relaciones patrimoniales, sino también una determinada concepción del individuo y de la ciudadanía. Lo que distingue la tradición jurídica romana no es solo la claridad de sus conceptos, sino su capacidad para evolucionar, para adaptarse a los cambios de la vida social y económica. La propiedad romana no fue estática, pasó de ser una manifestación de dominio absoluto a convertirse progresivamente en una institución que reconoce límites, obligaciones y responsabilidades frente a los demás. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando hablamos de propiedad digital, bienes intangibles, datos personales y algoritmos, resurge la pregunta esencial: ¿qué significa ser propietario en la era de la información?
¿Hasta qué punto puede mantenerse la idea de dominio cuando lo que poseemos son datos, identidad digital o contenidos en su red? Estas interrogantes muestran que el derecho romano no es un vestigio del pasado, sino una fuente viva que nos permite comprender las transformaciones contemporáneas del derecho y de la sociedad, en sus categorías, en su lenguaje y en su espíritu racional. Encontramos todavía una guía para permanecer pensando en la complejidad de los nuevos escenarios jurídicos. Como comunidad universitaria, nos corresponde mantener viva esa tradición de estudio, análisis crítico y diálogo interdisciplinario. La FES Acatlán, a través de la División de Ciencias Jurídicas y el Programa de Derecho, tiene el compromiso de seguir formando juristas que no solo conozcan las normas, sino que comprendan los fundamentos históricos, filosóficos y éticos del derecho. Este evento es también una muestra de la colaboración entre la academia y el ejercicio profesional, representado en esta mesa por el Colegio de Notarios del Estado de México y los destacados académicos de nuestra institución. Este diálogo entre la teoría y la práctica, entre el aula y el notariado, se fortalece la misión universitaria de contribuir a un Estado de Derecho más justo, transparente y humano. Permítanme concluir subrayando que reflexionar sobre la propiedad es, en el fondo, reflexionar sobre la libertad, la responsabilidad y la dignidad humana, porque lo que poseemos, ya sea una tierra, una obra intelectual o una identidad digital, no nos define por lo que tenemos, sino por el modo en que nos relacionamos con los demás a través de ello. Estoy convencido de que este encuentro académico será un espacio fértil para el debate, el aprendizaje y la renovación de ideas. Agradezco profundamente a los distinguidos ponentes e invitados por hacer posible esta actividad y a todos ustedes por su presencia y participación, recordando que Acatlán es grande y Acatlán engrandece y que por nuestra raza siga hablando el espíritu. Muchas gracias y bienvenidos todos. Agradecemos al maestro José Manuel Álvarez González por sus palabras y cedemos el uso de la voz al licenciado Bruno Giles Saldívar, quien modera esta mesa y quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestrante en Derecho y en Ciencia Jurídica por la Universidad Panamericana, especialista en Derecho Notarial por el Colegio de Notarios del Estado de México y consejero universitario por nuestra facultad. Adelante, tiene el uso de la voz, licenciado. Muy buenas tardes a todos, a todas, colegas. Quiero iniciar dándole un agradecimiento a la División de Ciencias Jurídicas, a la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, porque siempre están en la mejor disposición de organizar estos eventos para todos y cada uno de ustedes. Maestro José Manuel, doctor Iracema, División de Ciencias, les agradezco siempre por la disposición y a veces, aunque estamos un poquito apresurados, lo sacan adelante. Entonces es un agradecimiento muy grande. Colegas, estudiantes de la FES Acatlán, yo estuve sentado hace unos cuantos semestres ahí donde están ustedes y les digo que es maravilloso poder estar ahora de este lado y espero verlos a todos y cada uno de ustedes en este mismo lugar. A los estudiantes de la Libre de Derecho y de la Panamericana les damos la bienvenida a la máxima casa de estudios de nuestro país. Y quiero hacer un agradecimiento especial a la Universidad de París y a la Universidad Autónoma de Tabasco que están siguiendo la transmisión en vivo. Agradezco mucho la presencia de todos y cada uno de ustedes y me gustaría no quitarle más tiempo, desde luego, a los ponentes, que son las estrellas a quienes vinimos a ver. Entonces, cedo el uso de la voz al notario Arturo González Jiménez para que nos dirija unas palabras. Gracias. Hasta el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes. Le dirijo a ustedes en nombre de nuestro Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios del Estado de México, del cual es nuestro director, el notario aquí presente, Bernardo Rodríguez Hernández, y mi jefe. En mi carácter de director de la especialidad en Derecho Notarial de dicho instituto, me enorgullece estar al lado de eminentes polímatas jurídicos, sobre todo en esta materia,
en esta materia que muchos pretenden olvidar, pero no nos queda más que recordar y seguir con ella, porque somos eminentemente romanistas en nuestra carrera. Doctor Juan Cortiñas Barajas, doctora Luz María Islas Colín. Juan, hijo putativo de esta facultad, tu padre, siempre querido. Doctora Islas, madre académica de esta facultad. La propiedad es el derecho real por excelencia. En Roma era un derecho absoluto. Actualmente es el derecho real principal de uno de los 7 que específicamente regula nuestro Código Civil, porque implícitamente regulan otros derechos reales, como el derecho real de superficie y el entredicho la anticresis. El derecho romano transitó desde la propiedad hereditaria, la peregrina y la bonitaria, que esto lo explicarán mejor que nadie los ponentes, sin lugar a dudas, y sin lugar a dudas, repito, son polímatas jurídicos y dominan ampliamente la materia. Querido Juan, muchas gracias por estar aquí. Querida doctora Islas, muchas gracias por darnos su tiempo. Presidente, qué agradecido estoy que vengas de nuestro colegio a estar aquí presente. Y como siempre, cedo la palabra a los que saben para qué me meto en Honduras. Y bienvenidos todos a la única y auténtica máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad Acatlán. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Para comenzar con la ponencia, yo voy a permitir leer un breve pedazo sintetizado de la semblanza de la doctora Luz María Islas Colín, a fin de no avanzar. La doctora Luz María Islas Colín es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrática desde hace 15 años en la Facultad de Derecho y en la FES Acatlán. Fue candidata a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2019, directora jurídica del Ayuntamiento de Catepec, directora del CRIP de Catepec, titular del órgano interno de control de la Comisión Nacional, del Instituto Nacional Electoral, visitadora general de la materia de derechos humanos del Estado de México y doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora, un verdadero placer. Y aparte, como dato cultural, fue la que me dio derecho romano cuando yo estaba en el primer semestre. Entonces, para mí es el honor de mi vida. Doctora, sin más que decir, por favor, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Agradezco su presencia. Y quiero hacer notar mi gratitud al maestro José Manuel Álvarez González, porque creo que se nota la diferencia de semestres pasados a este, en el que hay una apertura para este tipo de eventos, y le agradezco enormemente la invitación y que también se preocupe por difundirla a nivel internacional. Queremos agradecer muy en especial a la Universidad de París, que hizo favor de invitar el maestro, y esta universidad, quiero decirles, como ustedes, bueno, ya lo saben, tenemos 7 horas de diferencia y es la 1:30 de la mañana para ellos y están pendientes escuchándonos, cuestión que agradezco mucho, pero más la presencia de todos ustedes y de los alumnos de la FES Acatlán. Agradezco a todo el presidium de haberme cedido la palabra en primer lugar, pero por cronología creo que vamos a estar en este sentido así. A mí me corresponde hablar sobre los orígenes del concepto de propiedad, el derecho de propiedad, que siempre ha tenido una serie de aristas, una serie de muchas formas de establecerse y que por ello ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y vamos a tratar de hablar de algunos elementos históricos, esos análisis que han hecho los estudiosos del derecho romano en el sentido de llegar a establecer esa evolución que ha dado el concepto de propiedad en el derecho, su evolución, pues es a través justo, es justo a través de toda esta historia que hemos tenido y que hemos pasado. Quiero iniciar también haciendo una relación o un paralelismo con la psicología, el concepto de derecho romano desde el punto de vista psicológico, y me dirán, bueno, ¿y por qué? ¿Qué te pasa si estamos en derecho? Bueno, pues sí, porque finalmente desde que nacemos vamos teniendo justamente
este sentimiento, porque ellos lo tratan como un sentimiento, la psicología habla de un sentimiento de propiedad. Cuando yo estoy en la clase con los jóvenes, ustedes, que creo que ya se ve que ya pasaron esta materia, pero algunos de ustedes pensarán, bueno, y ese sentimiento que se da, ¿desde cuándo se inicia? Pues se inicia justo cuando vas desarrollándote cuando eres bebé, cuando en la infancia, y te vas dando cuenta que el sentimiento de tener, de pertenecer, de tomar, de sentir una cosa, pues es el que te va a dando justo la moldura de lo que es la propiedad. Pero bueno, esta conjunción que quería yo hacer es que de allí inicia con el ser humano el sentimiento del derecho de propiedad, pero habría que regularlo, porque no nada más era el tener algunos sentimientos o necesidades de propiedades, sino que conforme nos fuimos distribuyendo en la sociedad, pues íbamos con la necesidad, íbamos a tener la necesidad de regularlo. El derecho de propiedad siempre ha sido una pieza clave de nuestra cultura y civilización. Su régimen jurídico constituye uno de los elementos arquitectónicos básicos del sistema social, político y económico, así como de uno de los núcleos o pilares centrales de los ordenamientos jurídicos occidentales. Es comprensible, por tanto, que se afirme que la propiedad no sería solo un derecho, sino el derecho para nuestro universo jurídico, que no sería posible explicar sin este concepto. Uno de los primeros problemas que plantea el estudio del derecho de propiedad, pues lo encontramos precisamente en que es un asunto demasiado multiforme. Exige para ello y para poder explicar el que se trate de un método suficientemente apropiado para que podamos comprender las líneas esenciales que puede llevarnos a una reducción de resultados que de alguna manera pudieran resultar escasamente útiles. Quiero iniciar comentando que el contenido conceptual del derecho de propiedad como el derecho más absoluto de disponer de las cosas se construye en los códigos modernos a partir de la evolución de la propiedad del régimen feudal. Durante el siglo XIX sufrió una serie de embates y todo por cuestiones del pensamiento político, pero justo en el siglo XX, por parte de la actividad legislativa, que ahora sí muchos de ustedes ya conocerán, es que ha sido un problema, un proceso histórico de controversias y sobre todo de transformaciones. El derecho de propiedad de carácter individualista y absoluto, recogido y protegido en el ideario de la Revolución Francesa, no sería otro sino el noble camino desarrollado por los juristas romanos y heredado por la codificación. Esta posición de la propiedad individualista y absoluta se sustenta en el análisis de los elementos históricos relevantes que trataremos de ir comentando. Vamos a tratar de comentar, explicarles, y creo que también ya es conocimiento de todos ustedes, que el concepto romano de propiedad no se conoce una definición de propiedad como la contenida en el código francés o en los códigos que hoy nos rigen, ni tampoco se conoce un concepto o una definición concreta como la estableció Bartolo de Sassoferrato. Él decía que hablaba del derecho perfecto de disponer de los bienes corporales, a menos que una ley lo prohibiera, o bien hasta el alcance que la ley lo permitiera. Pero no había este concepto. Los juristas romanos, poco inclinados a elaborar definiciones de carácter general, eran enemigos de toda generalización. Ellos no partían de un concepto general, ni pretendían llegar a él, sino extendían por vía de analogía un reducido número de figuras típicas originarias. Fíjense ustedes que el doctor Juan Cortiñas, amablemente aquí con nosotros, en su libro de obligaciones, que dicho sea de paso y no porque esto sea un comercial, aquí afuera están vendiendo su libro. ¿Eh? ¿Y saben qué sería padre? Que, bueno, ya lo vamos a comprometer,
que si lo compran, ahorita se los puede firmar. Bueno, él en su libro establece en su primer capítulo, justo con relación a esto, el concepto de propiedad, él establece que el derecho romano obedece más a una vivencia práctico-empírica que a una pretensión epistemológica dotada de abstracción. Entonces, esto no quiere decir que los jurisconsultos romanos no hayan elaborado teorías o no hayan aplicado principios generales, sino que esta actividad se fue desarrollando poco a poco, pero con una limitación conscientemente por los propios juristas para no elaborar más teorías de las necesarias y con una utilidad práctica eminentemente. Por tal razón, se ha afirmado que los jurisconsultos no realizaron muchas construcciones doctrinales, y esto no es por incapacidad ni aversión, simplemente porque no lo consideraban imprescindible para alcanzar algunos resultados prácticos. Por tanto, si bien los distintos componentes de lo que hoy constituye la regulación de la propiedad ya se desarrollaron en Roma, como el jus utendi, fruendi, abutendi, jamás se teorizó sobre el carácter de derecho absoluto como hoy lo conocemos. Es entonces que podemos preguntarnos, oye, bueno, ¿y qué? ¿Cómo es que se produce entonces la evolución conceptual de la propiedad hacia la figura que hoy estamos conociendo? Y justo el punto de referencia que podemos dar es la recepción del derecho romano y el desarrollo del jus comune. La clave para dar respuesta justo a esta pregunta es sobre el desarrollo conceptual de la propiedad, que esta se encuentra en una evolución política de la realidad, en la cual se recibe el derecho romano a partir del siglo XI. Entonces, bueno, usando unos mismos términos y aparentemente dentro de un mismo y continuo bagaje conceptual, el contenido de las categorías jurídicas recibidas era el que requería una sociedad feudal en tránsito hacia la patrimonialización del feudo, y al mismo tiempo se desplazaban las relaciones personales feudo-vasallásticas, de dominio político a relaciones de carácter real. Y bien, voy a beber un poco de agua. Regresando un poco a los inicios del término de propiedad, habrá que recordar que el término más antiguo que se conoce respecto a este tema lo encontramos en el Mancupium o Mancipium, derivado de manus. Gracias. Palabra con la que se designa la potestas, el poder sobre las personas, el poder de las personas sobre las cosas que correspondían al pater familias, en quien se individualizaban los poderes del grupo familiar. El título que legitimaba el aprovechamiento de los bienes se entendía que estaba comprendido con los otros poderes del pater. Según el estudioso y romanista Max Kessler, la propiedad de los primitivos labriegos constituye un aspecto parcial de la soberanía que corresponde al pater familias en el ámbito de su casa sobre las personas y cosas, aunque en este periodo no hay un nombre que designe específicamente el poder sobre las cosas. El poder doméstico se extiende a todos los objetos de la domus y que también a las cosas propiamente dichas con sujeción a ciertas reglas. Ahora bien, para poder resguardar fuera de ese círculo familiar, ustedes ya sabrán que este poder omnicomprensivo y absoluto del pater se tenían ciertas defensas. Esas defensas que llegaba a realizar el pater familias, pues las encontramos en principio en las legis actionis. Después, bajo una fórmula más específica del sistema formulario. Es cuando aparecen estos procesos en la indicatio arcaica, con la cual se hacía valer la propiedad relativa, la que después alcanzará eficacia erga omnes respecto de lo que posea de aquel que posea la cosa indebidamente, y no porque tenga algún derecho contra el demandado, sino porque la cosa pertenece
al actor ex iure quiritum, es decir, en virtud del derecho civil. El mancipium es un acto y a la vez el poder que se adquiere con este acto sobre las cosas y personas que integran la casa, la domus. La reclamación de ellas se hace a través de la vindicatio. Este término de mancipium hace que hablemos entonces del término dominus, dominium. Aparece este término en la jurisprudencia de fines de la República, junto con el de la obligatio y otros términos técnicos. Se trata de una especificación del mancipio y con una palabra dominium, los romanos designaban el señorío sobre la res con la cual se manifiesta que la identidad de la relación dominical no está en el contenido, sino en el sujeto. Es decir, en el comportamiento de este como señor, dominus, de la domus y de todo el patrimonio personal. En esta última época prevalece el término proprietas, de proprius, que acentúa la pertenencia absoluta y exclusiva de la cosa. Este término constituye la tercera forma de denominar técnicamente a la propiedad. Y bien, pues para poder ir entrando más en el concepto de la propiedad, hubo una diversificación de clasificación de bienes que tenían en el derecho romano, se fue haciendo algunas clasificaciones de los bienes como Gallo, Celso, y fueron realizándolas así para que pudiéramos entender que éstas se relacionaban justo con el concepto de derecho de propiedad. Trataba yo de explicar algunas de ellas, pero bueno, el tiempo no nos es suficiente, pero podemos concluir precisamente que este término de la propiedad se fue desarrollando justo y apareciendo ya en la Edad Media. En la Edad Media con las relaciones que habíamos comentado, feudo-vasallísticas, porque la adquisición de la propiedad era a través de estas cesiones, transmisiones de la propiedad con relaciones personales que llegaron después a irse desvaneciendo. Primero las tomaba el derecho justinianeo y ya después pues iban desvaneciendo y además iban desarrollándose algunas otras figuras jurídicas. Por mi parte, dado el tiempo, creo que es todo lo que puedo comentarles. Hay más, pero el tiempo no nos lo permite. Agradezco su atención y pues bueno, cedemos el uso de la palabra al licenciado Bruno, que no sé qué es lo que nos va a decir. Muchas gracias. Le agradezco mucho, doctora. Majestuoso, me recuerdo sus clases de 8 a 10, los días lunes. Para continuar con nuestra ponencia y que nos dé un enfoque diferente respecto a lo que es el derecho real de propiedad, voy a ceder el uso de la voz al señor presidente del Colegio de Notarios, el doctor Humberto Benítez. Sí, voy a permitirme leer una síntesis de su semblanza. El doctor Víctor Humberto Benítez González es licenciado en Derecho por la Universidad Interamericana, maestro en Derecho Notarial por el Instituto de Estudios Notariales del Estado de México, maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y máster en Derechos Interiores por la Universidad de Anáhuac. Cuenta con estudios de maestría en Administración de Negocios y doctorado en Derecho Parlamentario en la Universidad Autónoma del Estado de México y de doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Notario público número 136 del Estado de México y actual presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México, a quien le agradezco inmensamente la amabilidad de prestarnos un pequeño espacio en su apretada agenda y le reconozco que todas estas acciones que generan en pro y en virtud de jóvenes para acercarnos un poquito más a abrir el notariado, de romper con barreras y pragmatismos. Señor presidente, le agradezco mucho su presencia. Muchas gracias. Muy buena tarde a todas y a todos. Saludo con el reconocimiento y aprecio de siempre al maestro José Manuel Álvarez. Gracias nuevamente por tener aquí
al notariado para poder compartir, y como lo dice el propio objetivo de la reunión que hoy tenemos, analizar cómo están hoy las figuras tradicionales en la época moderna. Por supuesto, agradezco las palabras introductorias de mi querido amigo Bruno Giles. Gracias, Bruno, por también todas las consideraciones. Efectivamente, me consta que has sido un estudioso y estudiante en el Instituto de Estudios Notariales del Estado de México, y sin duda tienes un futuro promisorio también en esta profesión. Gracias a mi querido amigo, el doctor Juan Cortiñas Barajas, quien es, además de un amigo, un maestro, y por supuesto también reitero la invitación para adquirir su obra, que es, me parecería, un libro que nos permitiría comprender de mejor manera de qué forma puede afrontarse y entenderse como un abogado o una abogada moderna esto que vamos a comentar, el tema de los datos, el tema de la información, muy reconocido con tu obra, querido amigo, y por supuesto un privilegio también que nos hagas el favor al notariado de seguir formando a todos nuestros y nuestras aspirantes en las tutorías. Saludo con gran aprecio también a mi querido amigo y director general del Instituto de Estudios Notariales, Bernardo Rodríguez. Gracias, querido amigo. Hemos estado trabajando juntos en esta visión de modernización de lo que tradicionalmente hemos tenido como programas académicos. ¿Y qué significa modernización? Pues darle el enfoque moderno, que es lo que vamos a tratar de entender juntos a partir de los comentarios que vamos a estar haciendo. Y por supuesto al Puma Mayor, a mi querido amigo y maestro, el notario Arturo González Jiménez, siempre mi reconocimiento, y además de quien siempre aprendo, previo a entrar aquí con ustedes, justo hacía recomendaciones de obra en términos de inteligencia artificial y metaverso. No menos importante, el reconocimiento a la doctora Luz María. De verdad, siempre un privilegio escucharla. La verdad es que es difícil complementar con su técnica lo que ya explicó de manera muy clara y precisa. Sin embargo, trataremos de hacer algunos comentarios en el afán de contextualizar a lo que hoy estamos viendo y viviendo. Y no quiero dejar también de agradecer a nuestro subdirector administrativo, que también es egresado de aquí, el doctor Gerardo Martínez, está aquí con nosotros, y a mi querido amigo y compañero del curso de aspirantes, el doctor Arturo Galván, también un privilegio tenerlo, y al abogado del Colegio de Notarios, Ricardo Gallat, que está aquí con nosotros, catedrático, por supuesto, de la ENEP, y a todas y todos ustedes. Y por supuesto, saludo con afecto y reconocimiento a quienes nos escuchan a través de los medios electrónicos a distancia. Un fuerte abrazo para todas y todos ustedes, con la cercanía de la calidez humana. Fíjense qué interesante el planteamiento de lo que hoy se nos invita a analizar, el concepto de propiedad en Roma. Pero aquí habría que preguntarnos algo como lo que decía la doctora, ¿en qué época? Porque justo ella habló de diferentes momentos, porque hablar de Roma, nosotros tenemos, por ejemplo, que muchos hemos leído los discursos de Marco Tulio Cicerón, el insigne abogado del siglo I a.C., las famosas Catilinarias contra Lucio Sergio Catilina, el gran abogado romano, siglo I a.C., y tenemos colaboraciones como son las nobilísimas recopilaciones que se hacen en interpretación en el 1500. Entonces estamos hablando de un periodo de 1600 años que se entendió por propiedad en Roma. ¿Cuándo? Porque tenemos 1600 años, ¿no? Que parecería que estamos hablando de lo mismo,
pero es justamente como la distancia entre hoy y Justiniano. Es mucho tiempo. Y sin embargo, esto es algo importante que nos han invitado nuestros maestros a considerar. Los principios lo son. La propiedad, con sus variaciones, efectivamente, el absolutismo francés, obviamente de la época posterior al Código Civil de los franceses o napoleónico, que muy claramente describe en su libro el doctor Cortiñas, o el perfil del límite social que de mejor manera en 1900 perfila el Código Civil alemán, pero al final de cuentas, en estas variaciones, seguimos teniendo un concepto que hace de la propiedad lo que es. En una metodología aristotélica, la esencia de la generalidad y las diferencias específicas en cada momento y lugar. Pero tenemos esta idea, y lo mencionó la doctora en 2 momentos, del dominio. Concepto que hoy tenemos muy claro. Y bueno, por ejemplo, ella que entre otras cosas ha sido funcionaria y servidora pública municipal, los municipios tienen, por ejemplo, un proceso de contribuciones que es el famoso traslado de dominio. ¿A qué nos estamos refiriendo? Un desmembramiento de la propiedad. Y ojo, estos son principios, fíjense, hoy estamos hablando de traslado de dominio. Vamos a firmar, con el favor de Dios, la próxima semana un convenio más para Ventanilla Digital, ahora con el municipio de Cuautitlán Izcalli, para poder hacer a través de medios electrónicos estos trámites para la traslación del dominio. Y esto viene ni más ni menos que del derecho romano. Y ojo con el concepto, ¿no? Acuérdense ustedes que el origen del domus es la casa, ¿no? Por eso hablaba la doctora de que solamente se entendió el derecho con la cosa en los principios, valga la expresión, del derecho romano. No se podía entender la propiedad si no era con respecto a una cosa, un res. Y por eso es el domus, ¿no? Domus, casa, dominio, el que tiene el señorío sobre la misma. Y bueno, pues de ahí derivan nuestros vocablos, nuestros designativos que hoy tenemos, y ese señorío pues lo trasladamos incluso a nuestros designativos refiriéndonos a la deidad, ¿no? Por eso tenemos el domingo, el día del Señor, ¿no? El Dominus. Y entonces, aterrizando un poco, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de propiedad? ¿Necesitamos en realidad una cosa? Yo dije aquí la ocasión anterior que nos hicieron favor de invitarnos que, en mi opinión, el Código Civil del Estado de México tiene una técnica jurídica de reconocerse y sobresale del resto de los códigos civiles del país. En tanto, el Código Civil para el Distrito Federal, porque acuérdense que se sigue llamando así, ya sé que tuvimos la reforma constitucional y en virtud del transitorio, todo lo que se refiera a Distrito Federal se entenderá Ciudad de México, pero sigue siendo el designativo del Código Civil para el Distrito Federal y sigue refiriéndose a la cosa. Sin embargo, nosotros desde el 2002 en el Estado de México tenemos con claridad en el 5.1 del Código Civil la definición de los bienes. Y son bienes, obviamente esto viene y está por supuesto muy bien explicado en el libro del doctor Cortiñas, también de la doctrina romana, son bienes todo aquello que es susceptible de apropiación y que está en el comercio. Luego entonces, la data, quién sabe si sean cosas, pero ojo, conforme al 5.1 del Código Civil, sí son bienes. Porque podemos transmitirlos, porque podemos poseerlos
al menos así se llama nuestra ley federal de posesión, de protección de datos, y nos habla de la posesión. Obviamente nosotros tenemos hasta cierto punto propiedad sobre los mismos. ¿Quién tiene la disposición de nuestra imagen? ¿Se puede lucrar con la imagen? Y si fuera una cosa, ¿en dónde está la imagen? Hoy al mediodía justamente platicaba con unos abogados que estaban planteándonos un asunto para un tema de mediación notarial, y estaban hablando justo de un tema de la imagen de un futbolista. Es que su imagen, y por el uso de su imagen, ¿y en dónde está esa imagen? No tiene corporalidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Seguramente en sus clases de derecho han escuchado de Ronald Dworkin, quien tiene, entre otros, un libro publicado primigeniamente por una universidad norteamericana y que se llama Law's Empire, ¿no? El imperio de la ley. Y entonces, ojo lo que dice Dworkin, que me parece muy interesante. La propiedad solamente existe porque lo dice la ley. Lo dijo de manera clara la doctora, es una abstracción. Por eso, Enrique Cáceres Nieto, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta, también mi casa, la UNAM, en su obra ¿Qué es el derecho?, nos habla del constructivismo que existe en él. No existe la propiedad si no es por la ley. Y ojo, es una ficción. Algo decía respecto de esto el maestro Arturo González. Fíjense, vamos a tener finalmente en el mundo fáctico, y voy a ejemplificarlo corporalmente, dos entes: este teléfono y su servidor. Y sin embargo, la relación, el vínculo en jus in re puede ser diferente. Si yo lo hubiera adquirido, lo tendría en propiedad. Si me lo hubiera prestado mi esposa, por ejemplo, mi hija, y es cierto, porque la semana pasada traía el teléfono de mi hija, pues se me rompió el mío, entonces lo tendría en uso. No cambió el mundo, dice Enrique Cáceres Nieto, está cambiando mi concepción, mi relación. No es lo mismo tenerlo en propiedad que tenerlo en posesión o en uso. ¿Cuál es la diferencia? Un constructo, dice Enrique Cáceres. Para aterrizar, por eso a esto se le llama lo intangible. ¿Qué transmito yo en un contrato? No transmito en un contrato de compraventa el teléfono, transmito el derecho de propiedad y no tiene corporalidad. Transmito el dominio y no tiene corporalidad. Para concluir, por eso es que se ha incorporado a los códigos civiles con las últimas reformas los testamentos digitales. Tú puedes disponer de los contenidos y de los datos que generes, y en algunos casos puedes disponer, y en algunos casos puedes transmitirlos. Nos diría el doctor Cortiñas, que a lo mejor ya le estoy robando con esto algo que va a decir. De acuerdo al derecho de corte alemán, por así decirlo, con finalidad social, yo podría disponer de mis datos, igual que como es en el caso del resto de los bienes, siempre y cuando no abuse del mismo, siempre y cuando no genere un daño. Es que yo puedo cargar lo que quiera a YouTube. No. Si estás alterando el orden, si altera la dignidad humana, yo no sé si han hecho este ejercicio incluso ustedes, pero pregúntenle al GPT o al Gemini o a alguno de estos, oye, ¿cómo le puedo hacer para descargar gratuitamente? Y te dice, no tienes licencia, ¿no? Entonces, no todo es posible tampoco en el data. ¿Y qué les quiero decir? Por eso los principios son principios. Por eso la disponibilidad se da en ambos mundos. Y por eso
es que el notariado está trabajando también en su sala de metaverso porque sabemos, como decía mi abuelita, en paz descanse, una norteña, para los viejos problemas y para los nuevos problemas, las recetas viejas, y están los principios del derecho romano. Yo les agradezco que me hayan invitado a participar, porque siempre estos espacios de reflexión nos permiten no solamente saber en dónde estamos, sino además diseñar hacia dónde vamos, pero lo más importante que nos han dicho nuestros maestros siempre, nuestro objetivo, acuérdense ustedes que el mundo ontológico es lo que es, el mundo deontológico lo que debe ser, y el objetivo de las y los abogados es acercar lo que es a lo que debe ser, en físico, pero también en digital. Muchas gracias por la invitación. Me pasé, ¿no? Al doctor Juan Cortiñas Barajas, voy a permitirme leer breve extracto de su semblanza. Juan Cortiñas Barajas es notario por oposición, titular de la notaría número 38 del Estado de México, con sede en Naucalpan desde diciembre del 2021. Abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una maestría en Administración de Empresas por The Thunderbird School of Management de Glendale, Arizona, y el Instituto de Estudios Tecnológicos Superiores de Monterrey. Tiene una maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana con el grado de Summa Cum Laude, y es doctor en Jurisprudencia con grado Summa Cum Laude también por la Universidad Panamericana. Profesor de la Escuela Libre de Derecho de la Universidad Iberoamericana, de diversas, que bueno, aquí veo muchas caras conocidas y que estoy seguro que el doctor también está muy feliz. Doctor, bienvenido, este es su auditorio como siempre. Gracias, Bruno. Para los que ya lo empezaron a leer, dice Marguerite Yourcenar en sus Memorias de Adriano que permanente Ulises en cualquier tierra a la que se acerca se entiende que está llegando a Ítaca y está llegando a casa. Esa es un poco la reflexión con la que quisiera arrancar, porque este generosísimo presidium en el que están la máxima casa de estudio representada por el maestro Álvarez González, que ha tenido la generosidad de invitarme a platicar con ustedes, la doctora Islas Colín, que ha generosamente compartido también su abultada agenda para compartir sus conocimientos y poder debatir ciertas ideas, y que me ha adoptado, como decía el maestro Arturo González, en el ámbito del derecho romano en esta máxima casa de estudios, que tomo como mía y siento como mía por temas de muchos años. Igual con el Colegio de Notarios, en el que el maestro Arturo González, el maestro Bernardo Rodríguez, me enseñaron, me acogieron, me examinaron y me hicieron su par, su colega. De la misma forma, sin duda, la Universidad Panamericana, en la que, como mencionaba Bruno generosamente, pues logré mi doctorado, mi maestría, y empezar a aprender con mis alumnos de la UP que están aquí presentes, a los cuales agradezco, igual que a los de la FES Acatlán, el venir a participar y a entender y a crecer. No puedo mencionar menos, por supuesto, a mis alumnos de la Ibero, en la que durante casi 30 años este año llevo de impartir la clase de obligaciones, y a mis alumnos de la Libre, en la que también llevo pues prácticamente 18 años impartiendo derecho romano. Todas ellas mis casas, todas adoptivas, todas con un cariño muy especial y todas culpables de que esté yo aquí. Entonces, pues gracias a ellas, representadas tan dignamente en este foro. Por supuesto, maestro Álvarez González, muchas gracias por compartir este tiempo. Profesora, doctora Islas Colín, maestros queridísimos, y por supuesto no puedo mencionar, sino al final, pero con la importancia que tiene el presidente de mi colegio, a mi querido colega y maestro, el notario Humberto Benítez González. Después de esta breve narrativa de por qué estoy aquí tan contento y orgulloso, quisiera retomar dentro de las ideas que han compartido mis predecesores, la doctora Islas Colín y mi presidente, una noción evidentemente conocida para todos ustedes, que está en las dos ideas centrales que han compartido ellos. Dice el digesto claramente que in juris civilis omnia definitio periculosa est.
no hay una definición cierta en derecho civil, porque el derecho civil es una ciencia de lo práctico y del caso concreto, una ciencia de la experiencia de lo justo. Y la experiencia de lo justo evoluciona porque dar lo suyo a cada quien, como dice también el digesto, pues depende de qué sea lo suyo de cada quien. Y lo suyo de cada quien requiere un análisis minucioso del caso concreto, que hace que evidentemente para los romanos, creadores de esta disciplina, como parte de su ethos vital cultural, pues no pretendiesen que fuese una ciencia de conceptos abstractos absolutos, sino una ciencia de conceptos respecto de principios, lo decía mi querido presidente. Hay ciertos principios fundamentales que no podemos acotar a una definición con una pretensión racional, como lo haríamos en el contexto contemporáneo, sobre todo a partir del Renacimiento, a partir de las grandes codificaciones del siglo XIX, sino podemos entender rozando a partir de ciertos principios fundamentales. Y estos principios fundamentales son los que, de alguna manera, regresando al tema que nos ocupa, que es la propiedad, pues evidentemente nos hacen ver que son atinados claramente el Código Civil del Estado de México, de la misma manera que el Código Civil Federal y el Código Civil de la Ciudad de México de 28, porque si ustedes anotan de sus clases de civil, ninguno define a la propiedad. Hay un desmarcamiento muy puntual por esa influencia del derecho alemán en 28 respecto del Código Napoleón, que sí nos definía al derecho de propiedad, mientras que esos ordenamientos nos dicen que el propietario tiene ciertas facultades. Pero entonces se convierte, ahora sí que no me quiero poner religioso, pero se convierte en verbo en primera persona y atribuye facultades concretas, pero no define el sustantivo. Y esto es muy importante regresándonos a la noción fundamental que nos ocupa en materia de derecho romano, porque la experiencia de la propiedad, como lo han anticipado mis predecesores, es una experiencia esencialmente subjetiva, depende del sujeto. Esto en atención, obvio, al origen que nos rebasa en lo jurídicamente estricto formal, pero al origen cultural, económico y social de la propiedad en Roma, que como todos sabemos, gira alrededor de la tenencia de la tierra, del fundo. Porque Roma, que se funda en ese 753, según la historiografía, arqueología, antes del Señor Jesucristo, tiene una noción agrícola de una economía centrípeta, autárquica, de autoproducción, y por lo mismo el tema central que remarcaba la doctora Islas Colín en el ámbito psicológico, que después remarcarán Duguay y todos los grandes juristas con orientación psicológica del siglo XIX y XX, pero que tiene por función esencial la autoproducción y el autosustento. Y ese autosustento es el que lleva al primus civis romanorum, al ciudadano romano sui juris, a tener una función respecto de la propiedad que le permita mantener y dar de comer a su grupo social agnaticio. Esta noción es la que quiero subrayar de manera muy importante, porque aunque no está consolidada en un concepto abstracto, como todos sabemos, esa noción subjetiva tiene esencialmente, y esto tiene mucho que ver con lo que marcaba mi presidente también y la doctora Islas Colín anteriormente, una noción funcional. Y la noción funcional de la propiedad que se nos redescubre en el siglo XX con Duguay en sus grandes transformaciones del derecho privado y público, en esas conferencias de Buenos Aires espectaculares, que son el eje troncal de la redacción del Código de 28 por el licenciado García Telles, pero que Duguay nos manifiesta que la propiedad es funcional porque no es solo para la exclusiva explotación egoísta del propietario, sino que el propietario tiene una función social que cumplir. Y se nos ha manejado tradicionalmente que esto deriva de la noción romana, pero lo marcaba la profesora Islas Colín con mucha sutileza, mucha elegancia, porque luego dicen que yo soy como un chivo en cristalería y que digo que todo el fenómeno jurídico civil post-28, post-Código Napoleón es burgués y privatista y fisiocrático. Pero en realidad la noción de un extremo derecho de propiedad absoluto que no permita restricción alguna es una noción napoleónica por la fisiocracia que lleva a los grandes intelectuales, filósofos, juristas, económicos, Adam Smith, Franklin, por supuesto los grandes filósofos franceses, a considerar una noción fisiocrática de la propiedad en la que se le pretende dar un toque absoluto. Por la sencilla razón que la Revolución Francesa, lo marcaba la doctora Islas Colín, es una revolución de pequeños propietarios, de pequeños artesanos, de burgueses, de universitarios, que quieren tener la misma certeza jurídica al momento de la transmisión de la propiedad o de la tenencia de la misma, después de los años de, no diría
edad oscura, pero de edad complicada, que es desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla, en esa edad media tan convulsa en Europa. La codificación napoleónica tiene ese propósito, dar esa seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica se cristaliza en un concepto de propiedad que establece el Código de Napoleón, que ahí sí nos dice le droit de jouir, el derecho de disfrutar y usar la cosa, a diferencia de nuestros códigos contemporáneos. Pero si nos regresamos al derecho romano, el derecho romano no tiene esa pretensión. Uno, porque no establece conceptos, es lo más extraño su fenómeno jurídico, y dos, porque el derecho romano considera que el pater familias ciudadano libre tiene ciertas funciones respecto de ciertos bienes. Discutimos de manera importante y debatimos, lo hemos hecho en la UP, en la Ibero, en la Libre. Estoy encantado de abrir ese debate con Acatlán, con la juventud de Acatlán, de qué tanto podemos decir verdaderamente que el pater familias es el propietario. Ese concepto del dominium y del dominus es, sin duda, una sobresimplificación o sobregeneralización, para ser más específicos, derivados de la Revolución Francesa y de los fenómenos fisiocráticos de la Revolución Francesa. Pero el pater familias no tiene una noción de potestad absoluta. Los alemanes, mencionaba la doctora Kasser, por supuesto, pero junto con Kasser es relevantísimo hablar de Winscheid, sin duda, y de Savigny, y nos hablan de esa Hausgemeinschaft, de la unidad económica familiar romana, en la cual el pater familias es una especie de gerente administrador que cumple con la función de defender los bienes, transmitir los bienes a la siguiente generación y eventualmente poderlos enajenar. Pero no lo hace para su libre arbitrio y absoluto egoísmo, porque el pater familias tiene una noción que cumplir, y la noción es asegurar que esos bienes lleguen sanos y salvos para la siguiente generación. Esa noción de la Hausgemeinschaft que nos explica la pandectística alemana es fundamental, porque además va de la mano con una función procesal, que ahí sí hay definición, porque el derecho romano es procesal, en las actio in rem, que ahorita platicamos un poco al respecto, y en la función sucesoria con el testamento. La función central del pater familias es otorgar testamento y asegurar que sus alieni iuris, el más apto de entre los mismos, reciba los bienes para poder asegurar la manutención de la siguiente generación. Entonces, no los puede disponer de manera alegre y de manera irresponsable, dejando a sus herederos sin qué tener para comer. Porque además recordemos que dentro del patrimonio, fundamentalmente los bienes que son materia de propiedad, de testamento y de defensa, son los bienes que atienden esa función social en ese microcosmos que es la familia romana. Léase los bienes mancipi. Si no hablamos de bienes mancipi, no podemos hablar de propiedad, diría Dors, y hablamos de propiedad porque se pueden defender por acciones reales y porque son materia de testamento en lo futuro. Entonces, lo que me interesa sobre todo es subrayar que la noción, sin una definición exacta, como se ha subrayado por mis ilustres colegas, no es una definición exacta, pero es una noción, me parece que esencialmente funcional y respecto de los bienes que requieren una trascendencia transgeneracional. Va esto íntimamente vinculado, por supuesto, con la noción religiosa de la familia, del patrimonio y del domicilio. Y entonces, la noción funcional en ese microcosmos familiar, por supuesto que se va a trasladar con el crecimiento demográfico, geográfico y económico a una noción patrimonial mucho más abstracta, en la cual podemos empezar a hablar de el derecho real de propiedad, pero es un concepto creado muchos siglos después. Es lo que decía la doctora Islas Colín, sin duda, un concepto diferente. Es decir, los principios ya sí se cierran en una noción de disposición, pero no es la central de origen. Y esto me parece que es fundamental tenerlo en colación con lo que han dicho mis ilustres colegas. Ahora, esto no puede ser asumido nada más per se, sino que además hay que entenderlo, me parece importante, en el contexto social contemporáneo. Porque cuando hablamos de esas restricciones al derecho de propiedad que tenemos a partir de la Constitución de 17, a partir de la obra de Duguy, a partir de la noción de la función social de la propiedad y de la función social de los que nos encargamos de tutelar y lograr la transmisión efectiva transgeneracional y intervivos, que somos en este caso los fedatarios públicos, es fundamental entender que eso es por una noción de función social
en un marco mucho más extendido. Y me parece que eso no se puede disociar del origen y la noción romana de origen. Eso me parece que es fundamental y que además sirve para los propósitos de este foro, querida doctora, queridos alumnos de Derecho Romano, para rescatar la importancia que tiene estudiar Derecho Romano y no tomarlo como una materia que sea un simple antecedente, no tomarlo como una materia de relleno, no tomarlo como una materia que pasa de moda. Es fundamental, porque la estructura, en principio, de las instituciones deriva de esa figura original y de la evolución de los mismos. Ahora bien, entendiendo estos dos primeros apartados, y con el riesgo de extenderme demasiado, pero no quisiera dejar de mencionarlo porque me parece que es fundamental para cerrar el círculo. El derecho romano, como hemos platicado, es un derecho de carácter procesal y que se rige por un estatuto personal, hasta la Constitución Antoniana del 212 de nuestra era, Edicto de Caracalla. Y por lo mismo, el derecho, estos atributos del pater familias, para defender, para enajenar mortis causa y para enajenar inter vivos, son atributos que se entienden respecto de el pater familias optimus civis Romanorum. Pero ¿qué pasa cuando 400 años antes Roma se expande a un universo geográfico y demográfico mucho más amplio que evidentemente requiere una interacción con los romanos? Esto va a generar fenómenos muy relevantes como son la propiedad, y lo anticipaba mi querido maestro Arturo González, la propiedad provincial y la propiedad peregrina y la propiedad bonitaria, en el que este fenómeno jurídico romanista casuístico y personal se va a ir amoldando a realidades jurídicas de sujetos que tienen derechos diferentes y a situaciones que eran imprevistas y no considerables aceptables por el derecho romano. Notoriamente, y aquí es donde se vuelve esto relevantísimo el día de hoy, la tenencia de la tierra. Porque la propiedad provincial que se desarrolla en Roma desde el principio de la época clásica, insisto, Guerras Púnicas 200 antes de nuestro Señor Jesucristo, es una propiedad que reconoce un ejercicio muy similar a lo que planteaba mi querido presidente, que no habla de acciones in rem. ¿Por qué? Porque no puede haber acción in rem respecto de los fondos que se encuentran fuera de Italia. ¿Por qué? Porque no hay protección del pretor y del juez. Sin embargo, se le atribuye la consideración de propiedad provincial porque va a tener una protección similar a través de acciones, y nos acercamos ahora a esta realidad virtual que anticipaba el presidente, acciones que van a ser más in personam en su versión original, hasta que la dogmática posclásica les va a empezar a atribuir consideraciones de acción rem. Pero esa evolución de la propiedad provincial y de la propiedad peregrina y de la propiedad unitaria, sin entrar a todos los detalles porque no es posible recapitularlo todo el día de hoy, pero sin duda es parte de esa noción original, funcional, y de esa evolución y adaptabilidad que nos lleva, y decía también mi querido maestro Arturo González, a la creación de lo que después van a ser considerados derechos reales paralelos, como es la enfiteusis, y es la superficie, y es la anticresis, que nuestro código los elimina por la consideración revolucionaria en 28, pero que sin duda no son otra cosa más que la expresión de esa propiedad provincial, cuando lo que no queremos es otorgar, por las razones sociopolíticas adecuadas, una acción real respecto a los bienes. Y ahí, jóvenes, estimados colegas, me parece que es donde el estudio del derecho romano se vuelve mucho más relevante para nosotros, porque podemos encontrar en esa versatilidad casuística, en esa versatilidad de estatuto personal, en esa evolución dinámica constante, un sinnúmero de soluciones que nuestro arquetipo tradicional de decir quiero ser propietario del teléfono y ya no necesariamente poder utilizar los datos, o ser propietario de la tierra y no necesariamente poderla explotar y obtener los recursos necesarios y transmitirla transgeneracionalmente, son tabúes derivadas de esa misma Revolución Francesa. Maravillosa Revolución Francesa. Vive la France. No obstante lo cual, hay que tomarlas con la distancia de 200 años y una realidad social como es la nuestra, en la cual hay una serie de principios constitucionales, una serie de restricciones que en la versatilidad casuística del derecho romano nos pueden encontrar no un derecho de propiedad, pero derechos análogos que permitan que nuestros clientes y permitan que nuestros alumnos y que nuestro sistema jurídico evolucione para encontrar soluciones mucho más versátiles, mucho más útiles y mucho más justas y funcionales. Y bueno, no me extiendo porque si no, no acabo, pero muchas gracias.
Actualmente no se da, o bueno, se está perdiendo un poquito esta importancia que realmente tiene la verdadera, como lo dijo el querido doctor Martínez, la primera vez que a muchos nos pasó, es la verdadera ciencia jurídica. La verdadera ciencia jurídica corresponde a nosotros que no se pierda, que se siga manteniendo en su estudio, no solamente desde la raíz, sino ya mencionado, el código napoleónico, poder de hecho de 1900 y los contrastes que puede haber entre ellos. Yo agradezco a todos cada uno de ustedes por estar, especialmente a mis colegas de la Catlán, a los niños del derecho, a los abogados de la Panamericana y de la Iberoamericana, que también me han acogido de una manera muy especial, que a todos cada uno de ustedes les guardo un lugar muy especial en mi sentido. Agradezco de nueva cuenta al presidium, a todos los que están presentes, que han sido mis profesores en todas las etapas académicas de mi vida. Entonces, es para mí un gusto y un honor que estén aquí, que hablan del notariado a los jóvenes y que permitan que se interesen más por esta carrera, que es muy noble, y especialmente también jefe José Manuel por su interés en involucrar a los jóvenes en todos los temas. Y les agradezco mucho y la voz para ustedes. Muchas gracias nuevamente. Pues yo quiero reiterar mi agradecimiento a nuestros extraordinarios expositores del día de hoy y decirles que, como lo dije la primera vez, esta es su casa. La Facultad de Estudios Superiores de Catlán está abierta para poder transmitir sus conocimientos a nuestros alumnos. Agradeciendo también la visita de los alumnos de las universidades hermanas, la Libre de Derecho y la Panamericana, que están aquí con nosotros, igual que los profesores que nos están acompañando. Gracias nuevamente. Y bien, pues después de haberlos escuchado, nos quedamos, sí, con, de verdad, con mucha emoción y ganas de seguirlos oyendo, pero como decía la maestra Luz María, el tiempo es cruel y nos agota y nos acaba. Y yo sí me voy a permitir entregar las constancias que da la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, la División de Ciencias Jurídicas, el programa de Derecho, otorga la presente constancia al doctor Juan Cortillas Barajas por haber participado en los eventos. Tomamos esta, pero también tenemos las constancias para quienes el favor de estar aquí en el presidio. La doctora Luz María Islas Colín. Gracias por su participación. Al señor presidente, doctor Alberto González. Alberto Bernardo Rodríguez Hernández. Al profesor y notario Arturo González Jiménez. Y también al licenciado Bruno Pérez Saliva. Yo quiero agradecer a todos ustedes y me voy a permitir solicitar a nuestro presidente notarios sea tan gentil de dirigir una Goya. Nosotros normalmente aquí en la universidad siempre levantamos los eventos académicos con un Goya. Le pedimos que usted hoy la dirija. Por supuesto, los invito para que lo hagamos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3, vamos. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachum, cachum, bla, bla! ¡Cachum, cachum, bla, bla! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Goya!
mucho gusto. Nos quedamos picados, pero bueno. Muchas gracias a todos por solicitamos con cuidado tus entradas a Tomas una foto de todos con su constancia. Ahora, tomamos una foto de todos con su constancia. Constancias, adelante. La cuenta de 3, 1, 2, 3. Una más acá, por favor. Gracias. Sí. Voy a coger